Buenas noches. Aquí en Londres estamos contentos de estar nuevamente en vuestros hogares, esta vez con un invitado muy especial desde Costa Rica. Nos estuvo visitando hace unos meses en nuestra comunidad y ahora nuevamente va a estar con nosotros, va a bendecirnos, va a traernos palabras de edificación. Y es el pastor Sixto Porras, ¿no? Él es director regional para las naciones de Enfoque a la Familia, un ministerio muy conocido que lleva la palabra de Dios alimentando, edificando las familias. También ha escrito ha producido más de 10,000 programas en radio, en televisión, difundiéndose en más de 38 países. Es constantemente entrevistado por la prensa, la radio, la televisión y siempre hablando sobre la familia. Ha escrito libros como Amor, Sexo y Noviazgo y Cómo traer al hijo pródigo a casa. Él es de Costa Rica y ahora entonces quisiera que con aplausos virtuales podamos recibir al pastor Sixto Porras. Muchas gracias, pastor. Qué gusto estar con ustedes. Siempre les recordamos con mucho cariño, mi esposa y yo, y apreciamos lo que hacen. Ahora nos toca en esta nueva realidad virtual, pero es la forma en que nos mantenemos unidos, nos podemos edificar los unos a los otros y hay que mantener la disciplina de encontrarnos, porque eso nos permite crecer espiritualmente. Un abrazo a la distancia a todos los que se están uniendo a esta transmisión y bendigo sus vidas y su familia. Bueno, gracias por estar con nosotros nuevamente. Cuando pensamos lo que está pasando el mundo entero, una pandemia mundial, global, nunca lo hemos vivido antes como lo estamos viviendo ahora en este siglo XXI, y nos imaginamos cómo serían las pandemias de los siglos pasados, de los años pasados, pero ahora nos ha obligado a replegarnos a las casas, ¿no? Pero la iglesia no está muerta, la iglesia está viva, por eso estamos comunicándonos por este medio y podemos salir al aire simultáneamente a distintos países. Actualmente ahorita se están conectando de otras naciones, ¿no? Entonces tenemos una noche especial, vamos a tener unas preguntas, vamos a compartir también algunas respuestas y todos nuestros oyentes, entonces les aseguro que esta noche va a ser una noche especial porque vamos a ser edificados con la sabiduría, con el consejo sabio del pastor Sixto Porras. Pastor, comunicador, conferencista, ¿qué es lo que más le agrada, pastor, que lo llamen, que lo conozcan? Ser esposo, ser papá y ser abuelo. Eso es lo que más me gusta. Y la pasión de predicar la expreso siempre comunicando en un mensaje o en una entrevista o en diferentes cortos que estoy haciendo, escribiendo. Hoy terminaba de escribir un artículo para publicar en enfoquealafamilia.com con la meta de poder seguir edificando a la iglesia alrededor del mundo. Eso nos emociona, ¿no? Y estar acá siempre es emocionante. Yo quiero disfrutarlo todo lo que Dios me ponga a hacer, lo disfruto intensamente. Es mi pasión. ¿Qué esperan ahora de este tiempo en donde se han cortado las conferencias? No hay lo que siempre ha habido, imagino que un itinerario bastante cargado. ¿Qué es lo que esperan más o menos para los siguientes meses? ¿Qué es el plan? Mi último viaje fue en marzo, a principios de marzo, a Estados Unidos. Viajo 2 o 3 veces al mes, todo se ha detenido. Eso implicaba también conferencias presenciales, todo se ha detenido. Hablé con mi equipo y dijimos, vamos a servir a través de la parte digital a todo el mundo. Y esto, por eso hoy estoy con ustedes en Londres. El sábado pasado estaba en una conferencia con líderes de niños en Argentina, el miércoles estuve en Ecuador, y así cada día
estoy en diferentes países. El trabajo se ha multiplicado. Sí. Tristemente los ingresos han bajado, el ministerio se sostiene por las donaciones, pero nada detiene la pasión, la alegría. Hoy nos toca ver a Dios y confiar en Dios, vivir lo que hemos predicado. Hoy nos toca construir un arca para salvar a nuestra familia, y replegarse en casa es maravilloso. Helen y yo estamos disfrutando muchísimo. Hace mucho tiempo no estábamos más de 3 meses juntos, y esto ha sido también nuevo. Nos ha llevado a una convivencia maravillosa. He aprendido muchas cosas de la casa que Helen me ha enseñado y que es hermoso. La verdad es que cada situación que uno vive tiene que aprender a moldarse. La pregunta es cómo yo reacciono, cómo cada uno de nosotros reacciona. Eso es Jesús viniendo en la barca, se durmió porque estaba cansado. Había predicado a las multitudes y las olas comenzaron a azotar el barco y la tempestad comenzó a azotar el barco. Fueron y le llamaron. Y cuando él despierta dice, pero hombres de poca fe, ¿no estoy aquí? Y hablándole al mar lo calmó, y hablando a la tempestad la calmó. Lo que yo aprendo de ahí es que Jesús está en el barco con nosotros y nos toca contemplar su gloria. Es cuando Elías llega en medio de la sequía, va a la orilla del arroyo y Dios le dice, te alimentaré con cuervos, en la mañana y en la tarde vendrán con pan y carne y tomarás agua del arroyo. Así nos sorprenderá Dios en esta época, pero significa también obediencia y también una prueba a nuestro carácter, al carácter de todos, porque estar 24/7 con la familia va a evidenciar momentos de cansancio, momentos de estrés, momentos de tensión, y requiere la mejor actitud de parte de todos nosotros. Pero no hemos parado, estamos felices, más bien con más trabajo que nunca. Ayer grabé como 4 o 5 videos para diferentes países. Amén. Bueno, al propósito entonces de este tema, las familias están en cuarentena todavía en varios países. Aquí en Londres y en Inglaterra específicamente, podemos decir o hemos visto las noticias de que los problemas caseros o los conflictos familiares han crecido, ¿no? Sí. Según tengo entendido, el índice de divorcio ha crecido más. Al propósito de esto, la primera pregunta que podríamos tocar es acerca de la comunicación, la falta de comunicación como una dificultad para expresar libremente las emociones y necesidades que tiene cada uno de los integrantes de la familia. ¿Cómo superar estas barreras y poder entrar a una comunicación más eficiente en la familia? Muy bien. Solo para concretar el dato que usted da, las estadísticas en Europa y en China están diciendo que aumentaron la tasa de divorcios en un 30% más que el año pasado. Eso es muy alto y nosotros tenemos que entender que uno de los elementos de comunicación es procurar siempre resolver nuestras diferencias y erradicar de nuestro pensamiento el divorcio como una alternativa. El matrimonio y la familia va a ayudarle a cada uno de nosotros a evidenciar lo que tiene en el corazón, ¿sí? Por ejemplo, vamos a decir que ya sea la lista de compras, él tiene que ir al supermercado y trae de todo menos 1 o 2 cosas. Cuando él regresa, ya pregunta por la carne, él dice, se me olvidó la carne, traje de todo, se me olvidó la carne. Ahí ella reacciona y dice, es como hablar con la pared, siempre se te olvida, siempre pasa esto, y comenzamos a subir el tono, pero a mí se me olvidó, y comenzamos a discutir por la carne. La otra forma de reaccionar es, oye, se me olvidó la carne, sabía que algo se me había olvidado. Mi amor, usted tranquilo, tiene el privilegio de volver al supermercado, póngase los guantes, póngase la careta, póngase la mascarilla y tienes que ir a hacer la línea en el supermercado. Pero usted tranquilo, mi vida, venga, mi amor, cómo te amo, te bendigo. No pasa nada. Es decir, la comunicación evidencia lo que yo tengo en el corazón. Si tengo enojo, si tengo frustración, si quiero imponer mi criterio. Uno de los elementos que ayuda en la comunicación es respetar la forma de ser de cada uno. Por ejemplo,
Ella posiblemente vea detalles, sea ordenada, estructurada, y él un poco desordenado y un poco olvidadizo. No hagamos líos. Entonces uno de los dos, sí, pero ya te dije que no pongas esto aquí, que hay que poner allá, que no dejes esto aquí, que hay que poner del otro lado, que no le estés dando vuelta a esto, que no hagamos líos por cosas pequeñas. Si su cónyuge va a hacer eso mismo siempre, usted busque una forma de resolverlo. Uso un ejemplo real, ¿no? Que el esposo tiene menos mala puntería para poner la ropa en la canasta de la ropa sucia, ¿no? Y tira el calzoncillo por allá y la media quedó por allá. No la recoja, déjelo ahí. Cuando se acaben los calzoncillos, porque hay una colección de calzoncillos ahí y no los lavaste, no, mi amor, porque no están en la canasta. Si los pones en la canasta, yo los lavo, pero mételos en la canasta, sin enojarse, sin reclamar, ¿no? Vamos a otro elemento de comunicación. Hablamos ayer un tema y hoy él pregunta, oye, ¿y viste tal noticia? Claro, si la vimos juntos. ¿Cómo se te ocurre preguntar eso si lo vimos juntos? No conteste eso. Si el esposo y usted vieron la noticia juntos y él pregunta o ella pregunta otra vez, oye, ¿y viste esto? Hable como si no lo hubiese visto. ¿Por qué? Porque no es importante la información per se. Lo importante es hacer agradable la convivencia. Tiene 3 principios. No intente cambiar a su cónyuge. Acéptelo tal cual es. No le refute los datos. Por ejemplo, una de las tendencias en la comunicación es siempre estar corrigiendo al otro. Oye, allá en 1915, cuando fuimos allá, no fue en 1915, fue en el 2015, fue en el 2010. Siempre se te olvida y das malos datos. ¿Qué importa cuándo fue, Dios mío? Si fue en el 15, en el 16, en el 11. No es un libro de historia, estamos contando una experiencia. Entonces, no sienta que tiene que corregir a su cónyuge constantemente. Acéptelo. Y allá cuando estamos en la cama diga, oye, mi amor, yo creo que eso fue en el 2010 y no en el 15. Y el otro dice, a mí siempre se me cruzan las fechas. Pero qué rico que podamos decir, amor, gracias por no avergonzarme en público. Gracias por no criticarme. Gracias por no ridiculizarme. ¿Cómo valoro que a pesar de mis imperfecciones me amas? Esto es lo que hace que la comunicación sea más ágil. Pero ¿por qué yo reacciono mal? Lo dijo nuestro Señor Jesucristo, porque cuando uno habla, evidencia el tipo de agua que tiene en el corazón. Entonces, cuando estemos compartiendo con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, si yo me enojo, si me amargo, si estoy tenso y reacciono mal, el problema no es del otro, porque aquí le voy a dar un principio fundamental. Cada uno es 100% responsable del manejo de sus propias emociones. Eso significa que tengo que aprender a enfriar, que tengo que aprender a escuchar, que tengo que ser tolerante y que tengo que ser flexible. Amén. Bien, tenemos aquí otra pregunta importante, hablando acerca siempre de la familia, un conflicto que suele ocurrir cuando hay una dificultad para adaptarse a un nuevo cambio familiar. Puede ser la llegada de un bebé, puede ser uno se cambia de casa, puede ser la muerte de un ser querido, o puede ser como lo que está pasando actualmente en el mundo, la pérdida del trabajo. Entonces eso afecta, y eso obviamente la frustración y todo eso produce conflicto, un conflicto familiar, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos lidiar con esto? Claro. Tristemente, la estadística dice que cuando hay un cambio de esa naturaleza abrupto, muchas veces se dan rompimientos porque nos cuesta manejar la tensión. En primer lugar, si ha habido una pérdida del trabajo, es cuando más unidos debemos que estar el uno con el otro. Y es necesario que seamos solidarios con nuestro cónyuge en lugar de arriesgar nuestras finanzas. Voy a poner un ejemplo. Este esposo era un empresario, lo conocí hace muchos años, y siempre yo lo miraba con su esposa. Andaban en todo juntos. Ellos son productores de radio y de televisión, y ella
andaba jalando los cables, llevando cámaras, llevando flores y colaborando. A mí me bendijo mucho. Yo le pregunté, ¿ustedes siempre han sido así? Y dijo, él no, dice, no, Sixto, dice. Antes yo dirigía la empresa nada más y en un momento donde la empresa tenía problemas, yo tenía que trabajar muchísimas horas. Cuando yo llegaba a la casa, ella reclamaba, gritaba, me humillaba, me lastimaba y muchas veces yo me quedaba callado. Pero cuando la crisis fue muy fuerte, un día llegué tarde en la noche, me tiré en el sillón y ella comenzó a reclamarme y a decirme. Yo le dije, ¿sabes qué, mi amor? Estamos a punto de perder la empresa, la casa, los autos, todo. Estamos a punto de perderlo todo. Y llego a casa y en lugar de encontrar un abrazo, una palabra de ánimo, encuentro tus reclamos. Duele mucho. Y ella comenzó a llorar, dijo él. Y ella me abrazaba, dijo. Y comenzó a llorar y a decirme, ¿por qué no me habías dicho? Y él le dijo, porque yo no quería preocuparte. Muchas veces no hablamos porque no queremos preocupar a nuestro cónyuge. En otras ocasiones reclamamos sin darnos cuenta que nuestro cónyuge está pasando un momento difícil y no queremos hablar. Pero es fundamental que nosotros nos escuchemos. Hoy que vivimos esta pandemia, tenemos que ser más solidarios que nunca. Hoy que vivimos esta pandemia, tenemos que estar más cerca que nunca. Por eso les sugiero, elabore un plan de ahorro, de vivir dentro del presupuesto. Elabore un plan para que nos podamos estructurar y dividir las responsabilidades de la casa todos y participemos. Elabore un plan para que la familia nuclear y extendida esté apoyándose la una a la otra, ¿no? Y donde podamos darnos palabras de apoyo, de ánimo. Cuando su cónyuge esté un poco tenso y estén discutiendo, pidan tiempo fuera, vaya uno a una habitación, el otro a otro, métase al baño para enfriar las emociones. Procure dormir 8 horas diarias, procure dormir. Si usted no duerme, va a estar tenso, va a estar irritable. Entonces, procure dormir 8 horas diarias. En la noche duerma, descanse, porque la noche es para descansar. Procure alimentarse bien, de tal manera que tenga energía. Haga ejercicio, ponga un video y haga ejercicio de tal manera que usted se mantenga activo. Tenga un plan para salir adelante, reinventarnos, preguntarle al Señor qué nueva iniciativa, cómo yo puedo hacerlo, cómo podemos salir adelante. Y reúnanse como familia para trabajar este plan que les permita salir adelante. Pero en medio de una crisis, tal y como se ha dicho, en lugar de dividirnos, de divorciarnos, en lugar de lastimarnos, debemos de permanecer más unidos que nunca. Amén, amén. Bueno, hay otro conflicto que frecuentemente pasa también, es cuando un miembro de la familia, por ejemplo, padece una enfermedad crónica, padece una discapacidad o un problema que afecta no solamente lo físico, sino también lo mental y aún podemos decir lo espiritual. ¿Cómo lidiar con esta situación cuando ya vemos que envuelve a la familia y afecta a la familia, ¿no? Aquí en Londres tenemos muchos casos, ¿no? Tenemos muchos casos de, por ejemplo, de depresión, ¿no? Que varias familias, jóvenes, personas que sufren de depresión. Entonces, cuando esto afecta a la familia, ¿cómo lidiar con esto? Muy bien. Aquí es donde tenemos que ser sumamente solidarios. Voy a poner otro ejemplo. Mi padrino era un español, ya murió. Ellos eran españoles y vinieron a Costa Rica a vivir y ellos se convirtieron en mis padrinos. Yo los amaba mucho. Vivía con ellos algunas partes de tiempo en mi infancia y compartimos momentos extraordinarios. Mi madrina murió primero y luego mi padrino comenzó a crecer en edad y al llegar cerca de los 90, 80 y tanto de años, comenzó a perder su memoria por Alzheimer y ya quedó a los 92 como
como un niño, caminando sin reconocer nada, sin ubicarse. Y su nieta, Flor, lo cuidaba y lo atendía. Y con su hija estaban ahí juntas y lo cuidaban. Y una tarde que yo llegué, observo con qué ternura ella lo cuidaba, con qué amor ella lo cuidaba. Y le dije, Flor, ¿cómo es cuidar al abuelo? Y dice, es muy difícil, dice. Por ejemplo, hay noches donde él se levanta buscando el baño, no lo encuentra y hace sus necesidades en la sala. Y cuando yo me despierto y lo veo, está en la sala llorando porque se ha hecho sus necesidades. Y yo lo llevo al baño, lo aseo, limpio todo, le pongo las pijamas nuevamente, lo llevo a su cama, me quedo con él de la mano hasta que se duerma. Y ella comenzaba a llorar con lágrimas y me decía, muchas veces yo quisiera descansar y quisiera ir al cine y quisiera pasear, pero me pregunto quién cuidará a mi abuelo, quién mirará a mi abuelo. Y yo me doy cuenta que yo disfruto enteramente atender y ver a mi abuelo. Es desgastante, dice, pero uno recibe recompensas, dice. En 2 ocasiones él se ha asomado en la cocina donde yo estoy cocinando y me dice, Flor, gracias. Y cuando yo escucho eso, que me reconoce, es como un regalo del cielo para mí. Déjeme explicarle, la dimensión de amor que yo podía ver en esos ojos, no lo he visto en casi ningún otro lugar. Cuando uno ama a alguien de la familia que tiene una discapacidad, una situación difícil, y usted se entrega y se da, usted descubre dimensiones de amor que no lo revela nada. Es como cuando unos padres tienen un hijo con necesidades especiales. Al principio hay una negación, luego hay una frustración, luego hay reclamo con Dios, pero de repente se dan cuenta que son ángeles, que tienen una capacidad de amar increíble. Y cuando yo los veo años después, los veo amándose de una manera pero extraordinaria y descubriendo que entregarse a los demás es lo que nos permite a nosotros trascender. Cuando nosotros nos deprimimos, cuando yo me vuelvo egoísta, egocéntrico, cuando yo me vuelvo autocomplaciente, solo viendo mis necesidades, pero si yo veo a mi cónyuge, a mis hijos, pasando una depresión y yo los atiendo, los amo, los acompaño, nos extendemos la mano el uno al otro, salimos adelante. Por eso yo quiero felicitar a los familiares que tienen un miembro especial en la casa. ¿Por qué? Porque ustedes son personas extraordinarias y la dimensión de amor que ustedes descubren no la tiene cualquier matrimonio, cualquier familia donde no hay una necesidad especial. La dimensión de amor que se descubre cuando hay una necesidad especial es extraordinaria, es maravillosa y eso mueve el corazón. Por eso tenemos que atender a nuestros padres mayores, a nuestros abuelos y prepararnos y planearlo para que nunca les falte nada y que ellos puedan sentirse amados, respetados y honrados por nosotros. Nos ha llegado una pregunta, me parece interesante porque suele pasar bastante también. Hogares disfuncionales, hogares en donde producto de una relación anterior hay un hijo, una hija, y la pregunta es ¿cómo debe ser la conducta cuando uno adopta hijos que no son del matrimonio, sino son de una relación anterior? Muy bien. La relación debe de ser de mucho respeto y de aceptación total y absoluta. Cuando usted eligió casarse con su cónyuge, eligió casarse con su cónyuge y con sus hijos. El principal privilegio que usted tiene es convertirle un día en sus hijos y que un día estos muchachos le llamen a usted papá. En una ocasión en Argentina, fui a predicar a Argentina y conocí a unos muchachos que eran los hijos del líder, del pastor quien me invitó. Y papis, decían papi y mami, se referían al papá. El segundo día o tercer día de estar con ellos me dice, bueno, él no es mi papá. A ver, cuénteme, les dije. Dice, bueno, nuestros papás se casaron ya grandes, ya estábamos nosotros como con 20 años, pero cuando ellos se casaron, nos amaron como hijos.
nos han amado tanto que aunque él no es mi papá, él es mi papi. Y el otro chico dijo, y aunque ella no es mi mamá, ella es mi mami. El último día que estaba con ellos, lógicamente en Argentina, hicieron un buen asado, muy rico, tipo argentino, ese asado pero maravilloso. Y yo les dije, bueno, yo quiero conocer la historia de la familia. Y ella dijo, aunque yo tengo mucha confianza con mi mami, dice, muchas veces cuando yo tengo un problema, a la primera persona que acudo es a mi papi, que no es mi papi, porque el amor que él me da es tan grande. Cuando yo escuché eso, yo me maravillé y me di cuenta que este matrimonio, a pesar de que habían vivido situaciones traumáticas muy fuertes en sus primeros matrimonios, ahora que se habían unido, estaban teniendo una experiencia maravillosa. En primer lugar, porque se dieron respeto el uno por el otro. En segundo lugar, porque no hicieron diferencia entre los hijos del otro y los míos, sino que acordaron que tratarían a los hijos de ambos, de cada uno, como si fuesen hijos de ambos. El amor que hay entre ellos es impresionante. Pocas veces yo he visto una relación tan maravillosa. Por eso, el cónyuge debe definir claramente las reglas de cómo nos vamos a relacionar. Tenemos que actuar como un equipo, como una yunta, donde vamos juntos en la construcción de esto que se llama familia. No haga diferencia entre sus hijos y vaya ganando el terreno conforme a usted le van dando el espacio para que usted pueda traer cerca de su corazón a los hijos de su cónyuge. ¿Qué en el caso de niños adoptados desde bebés o desde muy pequeños, ¿no? Donde criaron con esa certeza de que realmente son mis padres? ¿Es necesario decirles la verdad? ¿A qué edad es lo apropiado? Muy bien, esta es una extraordinaria pregunta, porque la teoría cambió. Esto ya hace unos 20 a 30 años, 20 años cambió la teoría. En el pasado se acostumbraba a no decir a los hijos adoptados que eran adoptados. Y eso cambió en la recomendación profesional. Hoy recomendamos siempre que el hijo adoptado sepa desde muy pequeño, desde apenas tiene el conocimiento, que él es adoptado, desde muy pequeño, que él nació del corazón, que él tiene una mamá y un papá biológico que por diferentes circunstancias no pudieron crecer, pero que te trajimos, somos tus papás, te amamos. Que él maneje con naturalidad, con libertad, con propiedad el conocimiento desde muy pequeño, desde que comienza a hablar, desde que empezamos a entender 3 años, que él ya tiene conciencia, conocimiento, 3, 4 años, vamos a contarle una historia de amor. El día que naciste de nuestro corazón, tú eres parte de nuestro corazón, te amamos. Cuando los niños nacen, cuando los niños crecen con una comprensión clara de que ellos son adoptados y manejan correctamente el concepto, entonces ellos se sienten libres de compartirlo con los demás. Entonces, no debe de haber diferencia. Pero vamos a suponer, y es un error que cometen algunos padres, que hay hijos adoptados y hay hijos naturales, hijos biológicos. Y algunos padres en algún momento sienten la necesidad de explicar cuáles son biológicos y cuáles son adoptados. No haga diferencia entre ellos. Jamás haga diferencia entre sus hijos. Sus hijos son sus hijos, ¿sí? Y eso es lo más importante. Lo más importante es que ellos lo puedan manejar, ¿no? Entonces ya hay varias experiencias donde en algún momento la maestra comenzó a hablar sobre hijos adoptados y la niña levanta la mano y dijo, yo sé mucho de eso, maestra. Y le dice, ¿por qué? Porque yo soy adoptada. En primer lugar, cuando hay esa expresión hay orgullo, hay claridad, hay naturalidad y no se siente mal. Cuando hay secretismo, cuando eso es producto de un secreto y un día una tía enojada, un día un primo enojado o porque quiere hacer daño, le cuenta al familiar que es adoptado,
ahí sí hay un golpe muy fuerte. Por eso es importante que en las familias no hayan secretos, sino que compartamos de acuerdo a la edad del niño el conocimiento necesario para que le permita entender cuál es la situación y le permita sentirse libre de saber que él es adoptado. Perfecto. Siguiendo el hilo de esto, tenemos nuestros hijos que algunos de ellos han nacido criados en las bancas de la iglesia, ¿no? Muy serviciales y muy creyentes con los padres, pero a medida que van creciendo entran a una edad en donde poco a poco se van alejando, especialmente cuando acaban la secundaria y cuando entran al college o a la universidad. Resulta que ya no quieren venir a la iglesia, resulta que empiezan inclusive de repente a experimentar con cosas que van dañando su salud, y esto se da creo que en todo el mundo. Pero sí, ¿cómo lidiar con jóvenes, con señoritas que ya no quieren hablar, que se tornan rebeldes, y nosotros a veces queremos aplicar la palabra, mira, la Biblia dice, la palabra dice, y realmente ellos quieren taparse los oídos y a veces nos desesperamos? ¿Qué hacer? Muy bien, yo quiero recomendarles que escuchen el audiolibro de Traigamos a los Pródigos de Regreso al Hogar. En este audiolibro comparto los principios de qué hacer y lo voy a compartir en un momento. Lo pueden encontrar en enfoquealafamilia.com/recursos. enfoquealafamilia.com/recursos. El audiolibro de Traigamos a los Pródigos de Regreso al Hogar. ¿Qué hacer? En primer lugar, ámelo, porque es su hijo. No lo estigmatice como si fuese un rebelde, porque si usted comienza a decirle, usted es un rebelde, interioriza el concepto de rebelde. La parábola del hijo pródigo dice que el hijo, volviendo en sí, regresando, tomando conciencia. Nunca Jesús llama al hijo que se fue lejos de casa rebelde, lo llama pródigo, uno que está en un estado de inconsciencia. Número 3, mantenga canales de comunicación abiertos. Ser cristiano es un estilo de vida que refleja el perfume de Cristo. Es decir, no es una religión. ¿Cuándo es religión? Es religión cuando son ritos y cuando yo impongo artificialmente un estilo de vida. Ser cristiano es una relación con Cristo, donde yo lo experimento. Cuando yo te escuchaba describir la situación, yo estuve ahí. Yo nací en las iglesias de bancas duras, de madera, esas iglesias de bancas grandes, ahí me llevaban y ahí se dormía uno. Y yo iba de niño a la iglesia, pero al llegar a la adolescencia, poco a poco, por la influencia de los amigos, por el deseo de este mundo, fui alejándome de Dios. Pero vino un momento a mis 18 años donde Dios me salvó, me buscó en la calle. ¿Cómo lo lograron mis padres? Mis padres nos invitaban a ir el domingo a la iglesia. Cuando yo estudiaba en otra ciudad, era Universidad Leyes, y mi hermano Economía, mi mamá nos llamaba el domingo en la mañana, 8 de la mañana sonaba el teléfono. ¿Van a ir a la iglesia, mis amores? Y era tan suave la invitación que uno terminaba bañándose y yendo a una iglesia que quedaba cerca de la casa. Y uno estaba apartado, pero esa palabra sembrada dará su fruto. Una de esas noches, cuando yo andaba medio rebelde, yo veo a mi mamá que está con sus ojos cansados, dormitando con la Biblia en la mano y nos recibe con mucho amor. Cuando nos recibe, yo le veo cansada, me regaña y dice, ay, ¿por qué me hacen esto? No vengan tan tarde. Y yo le dije, ay, mami, no se preocupe. Y de repente se me ocurre retarla y decirle, mamá, ¿cómo es que tienes tanta paz y sabes que andamos mal? Ella me mira con unos ojos profundos y me señala y me dice, hijo, yo conozco el final de la historia. Un día, uno a uno de ustedes volverá al camino que les enseñé. Con su oración, su actitud de fe, con su invitación, con su ternura, ganó nuestro corazón para Cristo. Así es que no se rinda si tiene un pródigo, ámelo, tienda puentes,
Cuando mis hijos andaban un poco pródigos, los llevábamos a congresos, yo los llevaba a pasear, diseñábamos formas para que ellos fueran seducidos por el amor de Cristo. Pero nunca quisimos imponer el evangelio. Hoy que ellos dos sirven al Señor apasionadamente, en algún momento mi hijo mayor me decía: papá, tenías que habernos traído antes Enfoque a la Familia. Le digo, pero ustedes estaban distraídos. Dice, no papi, teníamos que haber despertado antes. ¿Por qué? Porque sienten que perdieron años maravillosos. La semilla sembrada en el corazón de nuestros hijos dará su fruto a su tiempo. Ore, bendiga, ame, tienda puentes, perdone los errores de ellos y hágales entender que nada cambiará el amor que usted les tiene. Amén. ¿Cómo llegamos a un acuerdo para aplicar la disciplina a nuestros hijos si un padre es machete y el otro es condescendiente? ¿Cómo llegar a un acuerdo? Porque al final cada uno piensa tener la razón o quiere tener la razón. ¿Qué hacemos? Está describiendo mi familia usted, ¿ah? Era bonito cuando mis hijos estaban pequeños y yo crecí en el campo, entonces, y luego me caso con Helen de la ciudad y un día llovía, hoy estaba lloviendo un poco acá, pero mis hijos querían salir a jugar afuera y me dicen, papi, ¿podemos salir a jugar afuera? Sí, pueden salir a jugar afuera. Y cuando Helen los ve afuera jugando, dice, se están mojando. Y me dice, ¿pero vos les diste permiso? Y yo le dije, sí, yo le di permiso. ¿Pero cómo le das permiso si está lloviendo? Y yo dije, ¿qué tiene? Es hermoso jugar bajo la lluvia. Nosotros jugábamos bajo la lluvia allá en el campo. Dice, no, dice, se van a enfermar. Bueno, pasen. Y dice, no, tienes que preguntarme primero, ¿no? Y yo, ese es el secreto. El secreto es que papá y mamá se pongan de acuerdo primero y busquemos un equilibrio entre ambas posiciones. Cuando no tengamos una respuesta salomónica para llegar a un acuerdo, busquemos la consejería o leamos un buen libro que nos permita llegar a un acuerdo. Otra situación era cuando mis hijos en el colegio querían ir a una fiesta con algunos compañeros. Yo decía, ellos al final del high school, de la secundaria, ellos tenían que ir, ¿no? Querían ir y yo les decía, pueden ir hasta tal hora. Y Helen decía, ¿pero por qué van a ir? No tienen que ir. Yo le decía, mi amor, el otro año ellos van para la universidad. Ellos tienen que aprender a decidir por ellos mismos, tienen que encontrarse con Dios. Hay esos dos criterios siempre, no es fácil, ¿sí? Entonces, lo que yo recomiendo es, lleguen a un acuerdo, lean, aprendan, vayan al app de Enfoque a la Familia, bajen el app de Enfoque a la Familia y hay una serie de videos que grabé sobre límites y disciplina. Ahí nos ayuda por edad sobre cómo manejar esto, pero pónganse de acuerdo, nunca boicoteen a su cónyuge, es que su mamá está loca, es que su papá es muy estricto o lo que sea, nunca descalifique a su cónyuge. La autoridad tiene que mantenerse monolítica, unida, para que nuestros hijos la respeten, porque ellos saben a quién pedir permiso y saben cómo dividirnos. Por eso hay que mantenerse monolíticamente en una línea de autoridad donde si fallamos y dimos permiso sin consultar, vamos a disculparnos y vamos a validar la autoridad del cónyuge. Una situación difícil que está tocando vivir en todo el mundo, pienso, en todo el mundo, ¿no? En la formación de nuestros hijos, en la identidad de nuestros hijos, tocando este tema ya en donde, ¿cómo podemos nosotros proteger la identidad, la formación sana de la identidad de nuestros hijos, teniendo en cuenta que en el colegio les enseñan otra cosa, que en los medios de comunicación hay como un complot, ¿verdad?, para distorsionar la identidad de nuestros hijos? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer para afirmar la identidad? Ame a sus hijos, trátela como a una dama, si ella es mujer, trátela como un caballero, trátelo como un caballero a él.
caminemos al lado de ellos, hablemos el tema de sexualidad con nuestros hijos. Si nos da vergüenza, busque ahí en el app de Enfoque a la Familia la serie de cómo hablar de sexualidad con sus hijos. Enséñenles a interpretar sus sentimientos, su sexualidad. Enséñenles a distinguir amor, que el amor puede ser hermoso y bello, compartido con un amigo, pero que ese amor romántico se vive entre un hombre y una mujer. Camine papá con el hijo y mamá con la hija, de tal manera que podamos modelar cómo se comporta un varón y cómo se comporta una dama. Es importantísimo que nosotros hablemos de la ideología de género que hoy se quiere imponer en los centros educativos y políticamente, para que ellos tengan discernimiento y puedan distinguir lo bueno de lo malo y puedan distinguir lo que está correcto y lo que es incorrecto. Si nosotros no lo hacemos, el mundo lo hará. Y ahí hay confusión. Por eso es importante que hablemos del tema con muchísima naturalidad. Amén. Bueno, ya nuestros hijos crecen, ya llegan un momento en donde tienen que tomar sus decisiones, con quién me casaré. Allí es donde los padres tendemos a ponernos bien a la expectativa, bien controladores, y eso a veces molesta a nuestros hijos, a nuestras hijas, ¿no? ¿Hasta qué punto nosotros debemos de, digamos, controlar la situación? ¿Y hasta qué punto vamos a soltar la soga, ¿no? Para después jalar. Muy bien, es un buen punto porque hay que recordar que nuestra misión como padres es guiar de la dependencia absoluta a la independencia absoluta. Tenemos 18 años para entrenar a nuestros hijos. Algunos teóricos dicen 15 años y creo que son 15 años. Tenemos que darles herramientas para que ellos puedan distinguir cuándo una persona es buena, cuándo una persona es mala, que ellos definan con quién me gustaría casarme, cuándo me gustaría que nazcan mis hijos, cómo me gustaría que fuera mi hogar. Si nosotros tomamos tiempo en entrenarles, ¿cómo distinguir a un conquistador experto de alguien que me ama? ¿Cuándo es amor y cuándo es manipulación? ¿Cuándo es un capricho y cuándo es amor? Hay que hablar de este tema a profundidad. Si uno siente que le falta herramientas, escuche enseñanzas. Hay varias enseñanzas que he dado al respecto sobre cómo elegir inteligentemente en el amor. Enséñele que al enamoramiento hay que añadirle tiempo, al tiempo hay que añadirle amistad, a la amistad hay que añadirle consejo, al consejo hay que añadirle discernimiento. Enséñele a hacer preguntas inteligentes sobre el amor. Me siento orgulloso de presentarle como mi novia, como mi novio. Me siento orgulloso, me siento que este no es un mientras tanto, sino que es una relación que puede convertirse para toda la vida. Siento que sus problemas de carácter son fáciles de llevar o no me veo compartiendo mi vida con alguien muy celoso o que tiene una adicción o que tiene un problema en el manejo de sus finanzas. Su concepto de familia y el mío se compaginan. Entonces tenemos que entrenarles para que nuestros hijos desarrollen discernimiento. Sansón no tuvo discernimiento en Jueces 16. En Jueces 16 dice que de repente Sansón entra en una mortal angustia cuando está con Dalila. Y seguro eres inquietud espiritual porque no lograba discernir que lo que había era una trampa. Hay cosas que no se ven ni con la razón ni con las emociones, se disciernen espiritualmente. Entonces, estemos cerca de nuestros hijos para aconsejarles, dirigirles, instruirles, orar por ellos y bendecirles para que el Espíritu de Dios les guíe. Abramos espacios de diálogo para que podamos conversar con nuestros hijos de tal manera que ellos sientan la confianza necesaria de hablar con nosotros cuando se enamoren y busquemos mantener una cercanía con la persona que le gusta. En lugar de alejarla, traigámosla a la casa, llevémosle de paseo. ¿Cuál es la meta? Conocerlo y orientar a nuestros hijos. Conozcan la familia de la persona que le gusta. Si nosotros hacemos esto, les estamos dando herramientas necesarias para que ellos puedan elegir con inteligencia. Amén, amén. Bueno, pasamos ahora a otro tema que también es bastante conflicto familiar y es el asunto de la economía, ¿no? Posiblemente antes solamente había una economía cuando solo el papá trabajaba
pero ahora la situación económica ha cambiado y la esposa se ve obligada también a trabajar. Entonces hay dos economías, ¿no? Y allí entonces puede salir el dicho de que, bueno, es mi plata, es mío, entonces yo puedo hacer, y el otro, pero mira, es para la casa, y entonces ahí hay conflictos y realmente llevan a tomar decisiones, de repente economías separadas o economías juntas. ¿Qué es lo ideal? ¿Cómo lidiar con este problema? Extraordinario, pastor, con esta pregunta. Usted está haciendo preguntas bien profundas, pastor. Me parece extraordinario usted como entrevistador. Muy bien. Cuando nosotros nos casamos, se terminó lo mío y lo tuyo y comenzó lo nuestro. Cuando yo salgo a trabajar, Helen entrenó a mis hijos y les dice, cuando papá viaja, cuando papá trabaja, vamos todos. Y yo les he enseñado a mis hijos que el salario cuando ellos eran solteros, que yo gano, es de todos, lo ganamos todos. Ellos lo ganan también, mi esposa lo gana también. Entonces, tenemos que cambiar lo mío y lo tuyo por lo nuestro. En cuanto a finanzas, tenemos que trabajar con un presupuesto que integre toda la economía, donde no hay manipulación por el dinero. Si nosotros mantenemos la política de lo tuyo y lo mío, tú pagas esta cuenta, yo pago esta cuenta, eso es un principio de error. Tiene que manejar el dinero la persona que más habilidad administrativa tenga en la casa. Y esto no significa que ella o él. Yo he dicho a muchos hombres, usted sería millonario si usted hubiese permitido que su esposa manejara las finanzas. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres muy sabias en el manejo de las finanzas porque son estructuradas y ordenadas. Por lo tanto, yo recomendaría que si los dos trabajan, fundamos nuestros salarios, no importa quién gane más, lo fundamos en un presupuesto que nos permita trascender más allá de cómo manejamos temporalmente el dinero. Hay que ahorrar, hay que invertir, hay que manejarlo independientemente de los presupuestos personales, de gastos personales. Por ejemplo, hay gastos personales. Yo no puedo decirle a Helen, eso no compre, eso sí compre. No puedo. Si está en el presupuesto, esa es su prerrogativa, ella decide cómo gastarlo. Pero hay cosas de la casa que un juego de sala posiblemente lo decidamos los dos, aunque normalmente Helen decide porque ella tiene un mejor gusto, ¿no? Yo opino, pero ella va a decidir, pero estamos de acuerdo los dos, porque para llegar a comprar ese juego de sala, tuvimos que haber ahorrado 6 meses. Bueno, ese ahorro tenía ese propósito. Entonces vamos planeando. Vamos a comprar un auto, ok. Vamos a comprar un auto de tal presupuesto, vamos a comprar de este diseño y vamos a ahorrar y ahorrar y ahorrar hasta poder alcanzar casi la totalidad. Bueno, hay cosas que son de ambos, hay cosas que son individuales, pero que están en el presupuesto común. Entonces, Helen no me va a decir a mí si compro o no compro esta camisa. Yo la compro porque me gustó, aunque normalmente ella va a opinar para enriquecer mi criterio, ¿sí? Entonces, nunca tengamos nada en oculto. En una ocasión conocí un matrimonio que tenían problemas financieros. Ellos vivían muy endeudados y ella sacó un crédito sin decirle al marido para comprarle una tablet que quería regalárselo el Día del Padre. Yo le dije, perdón, ¿y usted no le informó que iba a pedir un crédito? No, dice, luego yo le digo que ya tenemos otro crédito. Jamás, eso es una trampa. No hagamos cosas en oculto. No prestemos dinero en oculto. No fiemos a nadie. La familia no debe salir fiador de nadie, dice Proverbio. Las finanzas de la casa se deben proteger. Bueno, en este sentido, debe quedar claro que no es lo tuyo y lo mío, es lo nuestro. Amén. Y requiere un alto nivel de madurez. Ya para ir terminando con estas preguntas, un tema me parece que es supremamente importante. El ministerio de la mujer, a Dios gracias, ha surgido en estos últimos tiempos bastante, no como hace de repente 40, 50 años, donde de repente teníamos una mentalidad como la cultura oriental, ¿no? El Ministerio de la Mujer
la enseñanza y todo lo que puede aportar para enriquecer el ministerio general en la iglesia es importante. Pero ¿cómo lidiar cuando ya comienzan de repente ciertos conflictos, ¿no? Porque hay requerimientos, hay necesidades, pero también eso puede llevar a un conflicto familiar, más familiar diría yo que ministerial, ¿no? Porque es al interior, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lidiar con esto? ¿Cómo organizar la función ministerial tanto del varón como la dama, ¿no? En el trabajo, en la iglesia? Ok. No comprendo bien la pregunta. Tal vez, ¿cuál sería el equilibrio entre la función del hogar y exactamente la función ministerial? eso, el equilibrio. Los roles están definidos. Cuando uno tiene una posición ministerial, sea hombre o mujer, la posición la ejerce, nada más, porque toda posición ministerial es servicio. Estamos para servir a los demás. En casa, la posición es una posición igualmente de servicio, donde hay un respeto mutuo, donde hay una consideración mutua, pero no tiene que haber una confusión en función a los roles o a lo que yo hago ministerialmente. Siempre debemos de ver de apreciar lo que hacemos desde el punto de vista de ministerio o del hogar, como una posición donde somos siervos los unos de los otros, donde nos respetamos, donde nos amamos, donde nos consideramos el uno al otro, ¿sí? La posición en el hogar, el liderazgo del varón debe de ser un liderazgo como el de Jesús, que servía a sus discípulos, amaba a sus discípulos, se entregó por sus discípulos, instruyó a sus discípulos, guió a sus discípulos. Esta es la actitud del varón en el hogar. Pero no debe de haber ningún conflicto. Más bien, cuando la esposa tenga un llamado ministerial, el esposo debe de apoyarle, impulsarle, animarle para que ella pueda crecer. Porque cuando mi cónyuge crece y brilla, todos brillamos. Ya, decía esto porque a veces, por ejemplo, los que trabajamos en células, ¿no? Y ya todo el tiempo estás ahí, o recibimos esas quejas, ¿no? Mira, todo el tiempo está ahí y ya atiende acá. Claro, ese equilibrio no puede perderse. La prioridad, Pablo lo dijo, es el hogar. Y no podemos descuidar el hogar por hacer cosas en la iglesia. En tanto mi hogar esté bien atendido, yo puedo ir libremente a servir a la iglesia y a la comunidad libremente. Perfecto. Pastor Sixto, quisiéramos ahora que nos dé un tema que está en su corazón, que el Señor ha puesto en su corazón. Toda la comunidad le está escuchando, esto está siendo grabado, esto se va después a digerir. Cada una de sus palabras la vamos a pasar y ahora tiene libertad para hacerlo. Gracias. En primer lugar, felicitarles por esta iniciativa y es un honor estar con ustedes. En medio de la pandemia, nosotros debemos de entender que vivimos algo extraordinario, no es ordinario. Es una época de guerra, aunque es microscópica, aunque no hay tanques, no hay aviones, no hay militares en ese sentido. Tenemos que entender que tenemos que ser muy solidarios, porque la situación que vivimos es poco común, nunca lo habíamos vivido y requiere mucha solidaridad entre nosotros. Volvamos nuestro corazón a casa, pidamos perdón si nos hemos equivocado, disculpemos a nuestro cónyuge o a nuestros hijos si se han equivocado. Démonos la posibilidad de entender que nacimos para sacar este barco juntos y ver la gloria de Dios en nuestro hogar. Tome tiempo para fortalecer la fe de su familia. Tome tiempo para crecer espiritualmente y démonos la oportunidad de ayudarnos entre nosotros. Si hay conflictos, resolvámoslos lo más pronto posible. No nos acostemos enojados. Demos la oportunidad siempre de que el Señor reine en nuestra casa. Asumamos una actitud de servicio el uno por el otro, de cooperación, de solidaridad. Estemos juntos, hablemos mucho. El hecho de que haya un distanciamiento físico no significa que haya un distanciamiento social, emocional. Mantengámonos conectados con la iglesia, buscando tiempos para orar,
para prepararnos, para crecer, para instruirnos el uno al otro. Y esto es lo que nos permitirá contemplar la gloria de Dios. Y termino diciéndole, recuerde, el Señor está en el barco. Él dijo que llegaríamos al otro lado y vamos a contemplar su gloria. Vamos a llegar a donde Dios dijo que llegaríamos. Será un tiempo para ver la gloria de Dios, para contemplar la provisión de Dios. Él no nos ha dejado solos. Él sigue guiando nuestras vidas. Ninguna hoja cae sin que Él autorice. Él alimenta a los pájaros del campo y viste las flores del campo. Bueno, igualmente, con mucho más razón, dijo Jesús, ¿cuánto no más tendré cuidado de ustedes, mis hijos? El Señor tendrá cuidado de nosotros y por eso debemos de refugiarnos en Dios con acción de gracias. Bendigo tu familia, bendigo lo que hagas, bendigo tu fuente de trabajo. Pido a Dios que Él te provea milagrosamente y que abra puertas milagrosamente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Sixto, ¿dónde se consiguen sus libros? ¿Cuáles son los libros que recomienda? Muy bien. Bueno, el último que escribí recién salió, Cómo amarme y amar a los demás. Se llama Cómo amarme y amar a los demás. Pueden conseguirlo en Amazon. Creo que este es un libro que va a entrenarnos tanto para los solteros que quieran casarse como para los matrimonios y comprender si lo que vivimos es amor verdadero. Es un libro que les va a bendecir muchísimo. Si hay conflictos en casa, les recomendaría el libro El lenguaje del perdón. Los pueden comprar igualmente en Amazon. Y si están criando hijos pequeños, Hijos Exitosos, que es el otro libro que escribí hace 2 años. Hijos Exitosos es un libro que les va a ayudar a construir un legado y que va a ayudar a desarrollar el potencial de sus hijos. Todos nuestros recursos están en enfoquealafamilia.com/recursos. enfoquealafamilia.com/recursos. Que Dios les bendiga. Enfoque a la familia. Entiendo que hay otros conferencistas que también hacen parte, el pastor Matos, Rey Matos. Hay varios conferencistas asociados a nosotros, los pastores Aguayo, pastores, varios pastores que trabajamos juntos en esta misión de edificar familias, que aunque cada uno tiene su ministerio, nos ayudamos mutuamente. Pastor Sixto, ha sido realmente una bendición tenerlo esta noche para nosotros aquí. Creo que no va a ser la última. Este es el segundo encuentro, vendrá el tercero, el cuarto. El tema de la familia es un tema que siempre tiene que hablarse. Los conflictos se dan siempre a diario, siempre se necesita de consejos. Entonces siempre vamos a estar abiertos a poder aprender todo lo que la experiencia en la vida en estos años y el Señor le ha revelado para poder edificar las familias. Muchas gracias, Pastor Sixto Porras. Lo bendecimos su ministerio, bendecimos su familia y oramos para que el Señor supla todas sus necesidades conforme a sus riquezas y en gloria. Un abrazo, Pastor, un abrazo para su esposa, para sus hijos. Esperamos tenerlo nuevamente pronto con nosotros. Muchas gracias, bendiciones y saludos a todos. Que Dios les bendiga y que Dios tenga misericordia de esta tierra y de esta generación. Mis hermanos, ha sido una noche espectacular. Gracias por haber estado sintonizado con nosotros. Esperamos haber suplido las necesidades de repente en lo que hemos podido, pero creemos que vamos a seguir adelante, vamos a seguir enriqueciendo nuestros comunicadores en línea en este tiempo de pandemia. La iglesia no está muerta, la iglesia está más viva que nunca. Así que, mis hermanos, démonos un abrazo virtual y que el Señor me los bendiga. Gracias, que el Señor les bendiga. Adiós, adiós.